Saludos y besos en la boca del coco para Antonio Gutiérrez hasta el nunca jamás, Saúl Duarte hasta Honduras, Agustín García, José Eduardo hasta el Estado de México, Kimberly Fuentes hasta la mágica Honduras, Jesús González hasta Lagos de Moreno, Jalisco, y al poderoso Raúl Guido hasta Los Ángeles, California. A todos ustedes y a la banda malosa, ahí les va un beso por Detroit en estos tiempos de calor. El video que verás a continuación seguro te provocará nostalgia por la forma en la que la carrera de estos dos futbolistas mismos que tenían cierta proyección cuando eran jóvenes se veía muy interesante. Daba para más e inclusive uno de ellos estuvo por fichar con un club de élite de la Premier League. Sus historias son el ejemplo de muchas que se viven en la Liga MX, donde los intereses económicos pesan más que cualquier otra cosa, y eso lo sabemos muy bien. No obstante, las historias de estos dos jugadores no solo ejemplifican los malos hábitos en el manejo de las canteras, sino que nos harán razonar que en México triunfa muchas veces el que tiene la palanca y uno que otro jugador con cierto talento. Ayer subimos el video de Carlos Vela y explicamos por qué es el último crack que ha parido México hasta ahora y la forma como se trató su carrera por él mismo y por los medios desinformativos. Sin embargo, a Vela, su talento lo sacó a flote. Para que usted entienda este video, debemos recordar que la hiena Vela salió de las fuerzas básicas de Chivas. Y fue en ese Mundial Sub-17 del 2005 donde se dio a conocer. De hecho, jugó al lado de uno de los futbolistas de este video, pero a diferencia del caso que verás a continuación, Vela se pudo colocar porque el Arsenal le vio potencial. Solo así salió porque Chivas vio cierto negocio y aún así se las vio negras. Si usted no ha visto ese video, se lo dejaré en la caja de descripción para que después de disfrutar este video pase por allá. Cuando Chivas se dio cuenta que el traspaso de Vela pudo haber sido más jugoso, la directiva no quiso cometer el mismo error. Además, mucho tuvieron que ver los promotores para que estos dos fracasos tuvieran que darse. Recordemos que a Vela lo traía Promofood a la fecha y eso lo blindó. En primer lugar, tenemos a un campeón sub-17 del 2011, Marco Bueno, un tipo que tenía potencial, juego por aire y velocidad. Pero cuando estuvo cerca de emigrar al viejo continente desde un escritorio, alguien dijo que eso no sería posible. Mientras que Sergio Arias, a quien en 2005 ya comparaban con Osvaldo Sánchez, nunca debutó en la Liga MX, a pesar de haber sido campeón del mundo. Pero, pregunto, ¿por qué la vida futbolística pateó la carrera de estos dos jugadores y la envió al basurero como si nada? Acompáñame a ver estas dos alicaídas historias, dando así el banderazo inicial de una saga que tendremos todo este mes en el canal de los expulsados. Es por eso que hoy te presento Chivas y Pachuca los arruinaron, la triste realidad de los campeones del mundo Marco Bueno y Sergio Arias. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Seguro, algunos me dirán que hay una larga lista de jugadores que fracasaron y que fueron campeones del mundo en su momento. Y sí, muchos terminarían terriblemente mal sus carreras, pero estos dos tienen algo en común que veremos a continuación. Porque las carreras de los futbolistas tienen varias formas de fracasar. Una es por la falta de talento, otra por alguna lesión, otras mueren porque no tienen oportunidades, pero las que más dan rabia son las que terminan porque no hay un buen negocio en sus fichajes, gracias a los representantes o directivas, y eso es lo triste de estos dos jugadores. Marco Bueno es un chico que destilaba talento de morro y que poco a poco fue picando piedra hasta llegar a la selección sub-17. Oriundo de Sinaloa, jugaba amateur y cuando el Pachuca lo vio lo jaló y desde los 13 años se formó en su cantera. Bueno, tenía la capacidad de moverse bien dentro del área y aparte tenía buena pegada cuando era muy joven. Era un tipo que buscaba las pelotas y no tenía miedo en lo absoluto de llegar al choque con las defensas. Tenía buena determinación y era en esos tiempos un delantero todoterreno, algo raro en un 9 natural. Con esa versatilidad, Bueno siguió su proceso hasta que a sus 17 años llegó la convocatoria del Tri, la cual lo llevó al Mundial que se disputó en nuestro país en aquel lejano 2011. Bueno, tiene un buen físico
y eso le ayudó mucho. Con 1.82 metros de altura, era uno de los más altos de esa generación, que terminó alzando la copa tras vencer a Uruguay en el Azteca, y después de ese título mundial, empezó lo que parecía ser el sueño de todo futbolista mexicano. Justo después de coronarse, por medio de los cazatalentos ingleses que estaban en nuestro país, ellos ya lo venían siguiendo de cerca, pues andaban buscando un perfil como el de Marco Bueno, alto, veloz e impetuoso, pero más que nada con inteligencia para moverse sin pelota. Por lo que al finalizar del torneo llegaron con el mexicano y lo invitaron a hacer una prueba con ellos en Inglaterra. ¿Acaso esto no es un sueño para cualquier futbolista joven? Que la gente de un equipo grande a nivel mundial te haya visto y quiera llevarte consigo no es poca cosa. Y a pesar de que Bueno consiguió pasar las pruebas, había un inconveniente. El primero fue que no podían ficharlo porque era menor de edad. Tenía 17 años y había que esperar, por lo que al saber el Pachuca que su jugador era pretendido por un equipo grande, ahí empezó la marrullería y sobre todo el negocio de la directiva tusa. Cuando los ingleses regresaron al jugador a Pachuca, estos habían dicho que lo seguirían muy de cerca, porque una vez que debutara y estuviera a punto de cumplir la mayoría de edad, vendrían por él. Bueno, se emocionó y le puso muchas ganas. Sin embargo, pareciera que los tuzos se esmeraron para que el jugador no tuviera minutos. La pregunta es, ¿lo hicieron a propósito? Fue así que hasta el 9 de octubre de ese 2011 habían pasado 4 meses desde que los ingleses lo fueron a buscar. Marco Bueno debutó con Pachuca sabiendo que en enero del 2012 el Liverpool le esperaría para hacerle otra prueba, y la que sería la definitiva para quedarse con los Reds. Así fue como el tiempo pasó. Para que se den una idea, desde el día de su debut hasta finales de ese año, Marco Bueno disputó solo ese juego de debut, donde solamente jugó 8 minutos contra los extintos Jaguares de Chiapas. Sin embargo, para el Clausura 2012, Pachuca le dio más juego, y para ese entonces ya le habían hecho otra prueba en Liverpool, la cual había pasado cabalmente. El momento de la verdad llegaría meses después, por eso Pachuca en ese Clausura lo utilizó. El chavo todavía seguía motivado. Después de recibir la noticia, Marco Bueno jugó 14 partidos, anotó 4 goles y dio 3 asistencias, contando el doblete ante Puebla. Había llegado el verano de ese año y la directiva del Pachuca se iba a sentar a negociar con los ingleses. Para ese entonces el jugador también estuvo presente. Fue así como la gente de la Premier, comandada por el director de la academia, Frank McParland, puso el dinero sobre la mesa. ¿Cuánto? No se supo, pero al inicio del acuerdo era por 5 años y después del Clausura y de ver que hizo goles, los Reds ofrecieron un préstamo para que el chavo se terminara de formar. Los tuzos no aceptaron porque no había negocio. Sin embargo, se dijo que si el jugador rendía en Inglaterra por lo menos un año, entonces dejarían que los tuzos pidieran buen dinero por él. Aún así no aceptaron y decidieron conservar al jugador, mismo que se fue deteriorando conforme al tiempo, pues le habían cortado las alas y la dicha de cumplir con el sueño de jugar en Inglaterra. Sin tanto ánimo y como un golpe duro a su estado anímico, con 18 años, Marco Bueno ni jugó en el Apertura 2012 con los Tuzos. Y en el Clausura 2013 solo participó en 6 juegos, anotando solo en una ocasión. Su carrera se estaba yendo a la basura y fue ahí en ese verano donde Pachuca lo prestó a los Tecos. A partir de ese momento, y con 19 años de edad, Marco Bueno pasó a estar en Inglaterra con el Liverpool, a jugar con los Tecos, quienes ya estaban jugando en el descenso. Desde ese entonces Marco Bueno nunca volvió a ser el mismo, pues una de las cosas que no tuvo fue representante, por lo que fue prestado a Toluca, Monterrey, León, Chivas. Vaya, fue hasta parar al Everton chileno, donde no pasó nada con él. Una vez que se le acabó el contrato con Pachuca, pasó a ser agente libre y fue a vivir el sueño europeo por cuenta propia a la liga finlandesa con el Helsinki. No brilló, solo jugó 9 partidos para caer después en Sudamérica nuevamente, ahora con el Oriente Petrolero de Bolivia, donde hizo 4 goles y asistió 6 en 19 encuentros. Marco Bueno saltó miles de kilómetros después, hasta llegar a Uzbekistán con el Andijan,
a sus entonces 26 años, donde solo estuvo algunos partidos y ganaba aproximadamente $3,000. Este nunca se acopló y volvió al continente americano, pero ahora a la Liga de Guatemala con el Comunicaciones, donde fue campeón de la Copa CONCACAF y subcampeón de la Liga saliendo en 2022 por la puerta de atrás. Actualmente, Marco Bueno no tiene equipo y funge como una de las muchas víctimas del sistema que existe en la Liga MX, donde a pesar de que tengas calidad en la cancha y goces de cierto talento, eso poco importa. Si no tienes un buen representante, si no te alineas al sistema de negocio, el juego pasa a segundo término. Hasta ahora, y a sus 29 años de edad, este futbolista deambula por donde se logra acomodar, circulando con la bandera de que un día, ya muy lejano, fue campeón del mundo sub-17. Hecho que poco a poco se empieza a borrar en la memoria de muchos aficionados. Imagina que ganas la Copa del Mundo a los 17 años. Eres la primera generación en hacerlo en tu país. Y que ese hito hará que muchos ojeadores mundiales pongan la mirada en ti. Fuiste el portero mejor del torneo con 3 goles recibidos. Y que la fama pronto toque a la puerta llenándote de elogios y dándote a entender que puedes gozar de un futuro muy prometedor. Te comparan con porteros de la talla de Osvaldo Sánchez en ese momento. Pero de pronto, de buenas a primeras, todo se empieza a ir al caño porque no hay negocio que le convenga a tu club, debido a que no puede venderte como ellos quieren. Pues nada más no se puede hacer mucho, aunque algunos visores te quieran para formarte y buscarte acomodo a mediano plazo en una buena liga y tu equipo diga que no. Pregunto, ¿qué sentirías? La historia del Mochis Arias se remonta mucho tiempo antes de ese mundialito del 2005. Pues cuando era más joven jugaba en los campos de tierra, en el fútbol amateur. Arias brillaba por la complexión de su cuerpo. Mide 1.92 metros y eso se traducía en mucha calidad bajo los 3 palos. Tenía envergadura, achique y era muy certero en sus lances, por eso Chivas, cuando aún hacía visoría, se lo llevó a su cantera. Cuando este chico se fue fogueando y enseñando a mejorar sus técnicas, fue cuando llegó el momento de demostrar siendo convocado por Chucho Ramírez, quien al verlo quedó maravillado. Tanto así que lo hizo su titular hasta llegar a la final y derrotar 3-0 a Brasil en aquel Mundial de Perú 2005. Desde ahí, parecía que su carrera se iría en ascenso y terminó por completar su proceso en las básicas de Chivas, creyendo que sin tener representante, pero siendo de la cantera, podría llegar algún día a debutar con el rebaño. Sin embargo, Arias fue puesto a disposición de equipos menores y también con el Tapatío, donde jugó algunos partidos. Cabe destacar que en 2006 compartió una final con Javier El Chicharito Hernández cuando enfrentaron a los rojinegros del Atlas, en aquella final del torneo nacional juvenil. Arias había tapado un penal al rojinegro, cuando el marcador aún estaba 2-1 en la ida, adivinando el disparo que llevaba potencia. Con eso Chivas se iría a la vuelta a la cancha atlista para terminar de liquidar el resultado. De hecho, caso curioso es que en ese juego de vuelta, Arias fue el que cucó a los aficionados del Atlas, que se dieron cita en el club Atlas Colomos, lo cual desencadenó en una bronca. Ese juego, Atlas había anotado con gol de tiro libre, pero luego vino la debacle rojinegra, pues en el segundo tiempo un gol de vestidor, y luego un segundo, con un buen remate de cabeza del Pollo Valdovinos, Chivas le daba la vuelta, y dejaba el global 4-2 final. Todavía, los rojiblancos fallaron un penal. Sergio Arias les festejaba en la cara los goles a los de la barra, que se enardeció y empezó la bronca. Aún así, el Mochis fue uno de los elementos que levantaron la mano para avanzar al primer equipo, pero esto nunca pasaría. Arias se caracterizaba por ser un líder en la defensa, un tipo que no tenía miedo a nada y siempre alentaba a sus defensas, tenía carácter y esa combinación de juventud le abría las puertas en donde sea, menos en Chivas. Luego de esa épica en juveniles, el Mochis pedía oportunidades. No se quedaba callado, pero siempre se encontraba con que Luis Michel era el portero inamovible. Recordemos que en esos entonces apenas empezaba a fraguar el tema de Angélica Fuentes y Jorge Vergara con Luis Michel, en ese supuesto triángulo amoroso. Por cierto,
Aquí hicimos ese video. Si quieres, después de ver este, puedes ir a la caja de descripción y pegarle al link. Por eso, Arias fue mandado al Tapatío, que se termine de formar. Además, no tiene representante. Eso decían. Cuando vendieron la franquicia del Tapatío a la UDG, Chivas lo prestó a Dorados en 2007. Ahí empezó el calvario. Allí estuvo 2 años, pero Chivas lo recuperó. Y a veces estos lo dejaban en la banca. Pero eso sí, nunca debutó. Por 3 largos años fue segundo o hasta tercer portero de Chivas, y durante ese lapso vio cómo sus compañeros juveniles campeones de aquel torneo, ante el Atlas como Javi Báez, el Chicharito Hernández, Mario de Luna y el Tepa Solís, ya habían debutado y algunos, como Hernández, ya se iban a cumplir el sueño europeo. Mientras tanto, Sergio se estaba desesperando. Aunque tenía mejor nivel que Michel, el no tener quien lo representara no le daba peso en el equipo. La directiva estaba tan concentrada en problemas maritales que poco importó la cantera. Y fue como en 2012, aún con contrato en Chivas, Arias fue prestado al Irapuato por 1 año, luego con los Alebrijes de Oaxaca por otro año, luego a Coras por otro año, donde se acabó su relación con Chivas por allá del 2014. Tras ser libre, Arias se colocó en Mérida, Lobos BUAP, hasta llegar con los Cimarrones de Sonora en 2016. Ya para el 2017, Arias se quedó sin equipo, pero lo más interesante, como se ve en la tabla que tiene en pantalla, es que el Mochis no era tan malo. De hecho, de los 150 juegos que tuvo en el entonces ascenso, recibió 177 goles, 1.18 goles por partido, pero de esos 150 encuentros, 45 partidos los dejó en 0. O sea, 1/3 parte de sus juegos mantuvo su valla imbatida. Al parecer, a nadie le importó ese rendimiento. Y el guardameta se desanimó y terminó por colgar los botines en 2017, justo el año cuando se quedó sin equipo, tan solo con 29 años de edad. Como dijera la canción de Pedro Navaja, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Para Sergio Arias, quizá jugar fútbol no tendría un futuro como otros jugadores que sí debutaron, pero que fracasaron y no dieron los números deseados. Por ejemplo, ahí está Sebastián Jurado, un portero que le truncaron la carrera sí, pero que tampoco no tiene el talento que muchos vendían. Ahí podemos apreciar cómo al menos en 10 juegos ya se había comido 24 goles, y solo 2 veces dejó su meta en 0 con Cruz Azul. Aún así, Sergio Arias se dedicó mejor a enseñar y encontró en el Cafesa de la segunda división una oportunidad de ser el entrenador de porteros de todas las categorías, gracias a Memo Hernández, quien lo había invitado al proyecto. Sí, justo allí donde llegó Joao Tequila Malek. Arias, luego de un tiempo y con la ayuda de algunas palancas como la de Héctor Reynoso, volvió a Verde Valle, pero ahora como entrenador de porteros del Tapatío. Actualmente Sergio Arias logró embonar en ese círculo, recordando sus viejas glorias cuando tenía 17 años, y apenas la vida futbolística lo llenaba de elogios. Ahora, él vive para entrenar porteros, pulir su técnica, explicarles que el camino no es sencillo, y que a pesar de tener calidad al menos en México, no es suficiente, sino que para triunfar, también hay que tener determinación, pero sobre todo, ser una buena persona, y tener un apoyo extra que muchas veces no depende del futbolista. Lo más triste del asunto del Mochis es que es inentendible cómo los talentos de esa generación se fueron degradando y nadie hizo nada por apoyarles. Lo más triste es que el factor no fue por su falta de calidad, sino porque fueron otros factores externos que no dependían del futbolista. Decisiones de los representantes o directivas que dijeron: tú no pasas, tú no creces, tú solo sirves para esto, ahogando por completo la carrera de 2 futbolistas que con un poco de apoyo y confianza pudieron haber sido algo más de lo que hoy son. Y esa es la triste realidad de las canteras del fútbol mexicano hasta nuestros tiempos. Pero dime, ¿qué otras carreras de jugadores mexicanos se fueron a la basura gracias a sus directivas o representantes? ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en sus zapatos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.